video con buena factura. 8:05. Santiago, a ver, hablemos un poquito de Pegasus, de esa estructura de espionaje que supuestamente existe en Colombia y que el presidente Gustavo Petro, en medio del paro, reveló. ¿Qué sabemos de las consecuencias que trae la locución presidencial y que estarían preocupando a muchos en la comunidad de inteligencia internacional? Luis Carlos, el mundo de inteligencia pues es un universo del cual sabemos muy poco porque todas las comunicaciones, las agencias, los cargos tienen carácter de confidencialidad por obvias razones. Estuvimos hablando con varias fuentes de ese mundo de inteligencia en las últimas horas y nos confirmaron varias cosas que van a significar una repercusión muy importante para Colombia en términos de la lucha contra el lavado de activos, contra los dineros de los narcotraficantes y de otras actividades ilegales. Ese documento que leyó el presidente de la República en su alocución casi que de manera textual, que usted mismo lo señalaba al principio, nadie entendía a lo que se refería porque estaba leyendo unos códigos de bancos y unos códigos incluso de los originadores del mensaje, corresponde, según lo que nos dijeron expertos que han trabajado en el sector de inteligencia y que conocen al detalle cómo son las características de estos documentos, a un informe de algo que se llama el Canal Seguro Egmont. ¿Qué es Egmont? Egmont es una organización multilateral que reúne a más de 170 agencias de inteligencia financiera del mundo y que lo que hace es pues interconectarlas para la cooperación en la lucha de los gobiernos contra el lavado de activos. Es decir, cuando usted tiene una agencia de inteligencia no le puede hablar de país a país a través de correos electrónicos porque toda la información tiene que tener una logística y unos protocolos de ciberseguridad para que nunca se pueda filtrar. Y por eso es que el presidente de la República señala al principio de su alocución que está corriendo un riesgo al revelar esta información que tiene total carácter de confidencialidad, total carácter de reserva y que no se puede violar de ninguna manera. Lo que nos dicen nuestras fuentes es que al presidente haber hecho público este documento, que igual todavía no se sabe con certeza si es veraz o no, pues eso significa que ninguna agencia de inteligencia financiera va a tener confianza en la UIAF de Colombia y que por supuesto no le van a volver a tramitar con la misma eficiencia y con la misma seguridad pues los mensajes para luchar contra el lavado de activos en el mundo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República publicó en televisión nacional para el país y para el mundo un mensaje del canal cerrado de Egmont que tenía toda la confidencialidad. Esto tiene unas repercusiones enormes porque significa que la UIAF va a tener problemas para recibir información sobre movimientos y transacciones en los bancos del mundo, para encontrar activos, por ejemplo, de narcotraficantes colombianos que tengan activos internacionales, para seguir las cuentas de personas que estén violando la ley, y esos canales de comunicación podrían significar incluso la salida de Colombia del grupo Egmont. Esto no es un juego, esto es absolutamente grave para la inteligencia y para la lucha contra el dinero ilegal en Colombia y en el mundo, y lo que nos cuentan nuestras fuentes es que al presidente haber violado estas cláusulas de confidencialidad pues le hizo un daño enorme a la comunidad de inteligencia del país porque no van a volver a confiar en la UIAF en Colombia, Luis Carlos. Pues es gravísimo, Santiago, es gravísimo porque eso es como quitarle el velo, como desnudar las herramientas de inteligencia, de análisis y de colaboración internacional. Es violar los protocolos de confidencialidad de estos acuerdos, Santiago. Exactamente. Y pues, por supuesto, el presidente sabe y seguramente en la UIAF saben que esto tiene unas consecuencias enormes. Este mensaje era dirigido al director de la UIAF, el señor Ginás, y lo primero que decía ese documento era que pues no se podía violar su confidencialidad y su reserva. Ahora, imagínese un país como Colombia, en donde el narcotráfico tiene una actividad
actividad en la economía bastante importante, que no puede comunicarse con otros países en la región o en el mundo para detectar las actividades de estos narcotraficantes, porque resulta que estas agencias de inteligencia ya no le pueden enviar información a la UIAF, al gobierno de Colombia, porque temen que el presidente de la República vaya a descubrir la confidencialidad de esos documentos. Es decir, Colombia se está quedando sin herramientas para revisar la trazabilidad de los movimientos financieros, de los grupos ilegales, de los narcotraficantes, de la operación ilegal con dinero ilegal en el mundo, porque este documento simplemente no se podía publicar, no se podía hacer público, y es parte de las cláusulas que tienen los países para ser parte de Egmont. El presidente de la República lo violó. Y además el presidente desprolijo, apoyado en el atrio presidencial, como si se estuviera derrumbando, cayendo en tenis y con un papelito en la mano. Y además cometió varias imprecisiones, ¿no? El presidente dice que él viola el carácter de confidencialidad de este documento. Eso es lo que argumenta porque Colombia rompió relaciones con Israel. No, es que no fue Israel el que envió el mensaje, fue Egmont, a través del canal cerrado de Egmont. Y además se refiere el presidente al inicio de su mensaje también a una agencia de inteligencia financiera de Suiza. Él dice que es la INPA. Bueno, no, la INPA no es de Suiza. La agencia de inteligencia financiera INPA es la de Israel. Luego, si este mensaje lo envió la INPA de Israel a Colombia, igual lo hizo a través de Egmont, porque es la única forma posible en la que se comunican las agencias de inteligencia financiera del mundo. Significa un incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad de las agencias de inteligencia del mundo, y eso por supuesto va a tener unas repercusiones. Bajo el supuesto de que esos documentos sean ciertos. Exacto, porque no está claro que sean ciertos y todavía cabe la posibilidad de que hayan sido manipulados o que sean espurios. Nosotros nos comunicamos con la empresa en Israel de este software, con NSO Group, por correo electrónico. Les preguntamos si en efecto ellos habían tenido algún tipo de negociación en los últimos años con cualquier agencia del gobierno colombiano para adquirir el software Pegasus. Lo único que nos respondieron es que no pueden ni confirmar ni negar a ninguno de sus clientes en el mundo por sus políticas de restricciones y también por la confidencialidad, pero todavía quedan preguntas sobre si este documento que leyó el presidente es veraz o no. 812, TQ totalmente confiable. En TQ nos mueve la confianza